Buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ruxo Legend y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra serie de Kingdom Come Deliverance, jugando como Henry en dificultad hardcore. Y en episodios pasados estuvimos haciendo bastante, hemos hecho mucho, hemos avanzado mucho en la historia principal. Estuvimos averiguando qué pasaba con el ladrón que habían capturado de Marjoyeft. Eso nos llevó a un cruce de caminos en Rofna, donde nos dimos cuenta que el comerciante que estaba trayendo las monedas falsas provenía de un pueblo alemán, y un caballero errante lo estaba investigando. En el proceso accidentalmente se muere el comerciante, o sea que se muere parte de las pistas de la historia, pero nos entrega un documento que tenemos que pasar al maese Feizar. Es como el maestre de Sirratzik Kovila, para ver si puede descifrar un poco más de ese texto, a ver dónde y por qué y cómo se producían las monedas falsas. De ahí salimos para Skalitz a averiguar también otra misión del maese Freysar, que era qué estaba ocurriendo con las minas de plata, y matamos un montón de gente en Skalitz. Fue una batalla fueron una serie de batallas más bien sucesivas, bastante fuertes, pero salimos bastante victoriosos de todas ellas. De ahí, bueno, descubrimos que hay unos mineros todavía trabajando en las minas, que estaban robando un poco de metal preciado. Y de ahí nos vinimos de entrada para Ratay con el ánimo de contarle al maestro Freysar todo lo que estaba pasando. Pero en el proceso tomamos una misión accidental de Hans Capun, que nos hizo ir hacia esta región de aquí del norte de Nayoth a contrarrestar una banda de bandidos que estaba por esta zona. Logramos convencerlos de que se fueran y ahorita hemos regresado a Ratay a informar al maestro Feizar de todo lo que ha pasado, informarle también a Hanush de la misión que nos había encomendado de aquí el norte de Nayoth, y también, oh sorpresa, a jugar el cuarto torneo, porque se acaba de activar la misión del torneo mientras estaba empezando a grabar. O sea que maravilloso. Entre episodios también destruí un campamento de bandidos de Uzish que me había asignado el señor Robert de Townberg. No le he entregado los trofeos, pero ya lo derroté. Y también hicimos una pequeña caza de venados para pasarle carne a Alex, la cual recibió gustosamente. Y bueno, ya cumplí un pedazo de esa misión. Después me pidió carne de corzo y aprovechando que estábamos cerca de los corzos, también cazamos y le entregamos a Alex. O sea que misión de Alex completada. Todavía queda un par de misiones de caza para el señor carnicero de Sasaba, pero como estamos lejos de Sasaba no me interesa mucho. Y también, mientras descansábamos, se activó la misión de Teresa. Entonces, después de ese preámbulo un poco largo, tenemos varias opciones. Opción, bueno, digamos, vamos a hacer el torneo de una, porque queremos nuestro siguiente componente de armadura. Vamos a informarle a Hanush los acontecimientos que sucedieron en el capítulo anterior en el norte de Nayoth. Y vamos a informarle a Tobias Freyar tanto lo de las minas de plata como lo de la misión principal. Si nos queda tiempo, que creo yo que sí, porque parece ser que solo informar, hacemos cortejo de Teresa, parte 2. Y lo de entregar los trofeos a Robert, pues todavía no lo vamos a hacer. Entonces nada, vámonos de uno por el torneo antes de que me manden automáticamente hacia otro lugar. Y ojalá la siguiente prenda de armadura sea, no sé, una cota de malla bien pro, o de pronto ¿qué otra cosa podrá hacer? No sé. Yo creo que verán, nosotros le hemos rescatado unas cosas. He encontrado vuestro tesoro. Sí, una copa que embarrada, una copa que vendí. El tesoro de este man. Fuck, qué horror. Claro, desenterramos el tesoro del palomar y había una copa y unos groschen. Los groschen, los... ¡Ey! Asignador de misión. No me digas. ¿Qué otra misión se ha activado, señor posadero? ¿Alguien necesita ayuda con algo?
Ok, torneo. Ah, gracias. Pensé que era algo diferente, amigo mío. Sí, la copa ornamentada, no sé dónde la vendí. Creo que es probable que la haya vendido en el herrero de Talmberg. La verdad es que ni me acuerdo qué era. Probablemente ni siquiera haga nada. ¿Sabes qué? Lo vamos a ignorar completamente. Señor Heraldo, me quiero inscribir en el torneo. Espada larga, espada corta y escudo. La verdad, el último torneo sufrí un poquito. Entonces, vámonos con escudo. Por si las moscas. No vaya a ser que... ya sabes tú. Jake the Steak de la destilería. Este debería ser fácil. Vamos a intentar dominarlo rápidamente. The combatants have entered the arena and the first duel may commence. Nice. Our combatants will demonstrate their skills with short sword and shield. Ush, 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 ush. Obviamente a este sí. A los otros no sé. No estoy tan seguro. Pero a este sí le podíamos dar una taraca lo más de sabroso. Espada larga, ok. Intentemos probar los combos, a ver si me acostumbro a algún combo alguna vez, porque en este momento no estoy haciendo combos de nada. Tengo espada larga, la típica, de centro, izquierda, diagonal. No, pero siempre me sale mal el último golpe, es increíble. Siempre me sale, no es diagonal, no es derecha, sino diagonal. Por alguna razón no me sale. ¿Será el tema de mouse? No me sale. No me sale. Hay algo raro allí. ¿Será que no va a poder? Ese diagonal derecha me está costando montones. Montones, montones, montones. ¿Qué será que hago? A ver. Coppola. Lancero de la compañía de Sir Ratchet Coppola. Vale. Volvamos a intentar. El clásico. Es que ese lo puedo hacer con cualquier cosa. Ese diagonal izquierdo. Digo diagonal derecho. A ver, pégame. Ahí sí lo pegué. Ahí sí lo estaba haciendo. Ahí sí lo estaba haciendo. Ok. Empezaron los que se cubren. No, pues si estamos en bloqueos perfectos siempre. Jodido. Ok. Ya empecé a perder la primera ronda. No puedo permitir esto. Calma. Vale, de acá.
Ok, por ponerme a practicar combos estoy cagándola. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Por favor. Y con hacha, justo lo que no me gusta. Con hachas también tengo desbloqueado ese combo, ¿no? Me faltas con masas. Va. Ah, sí, le pegué. Nice. Otra vez. Nice. Segunda victoria rapidita. Me encantó. Bien, bien, bien. Me estoy acostumbrando al movimiento del combo entonces. Del combo sencillo. Cuando menos. Démosla hacer con la espada larga otra vez. Espada larga, va. El movimiento está claro. Jesus Christ. A ver, pega, pega, pega. Dale, dale. Está malo tuyo. Lo inhabilita, pero solo momentáneamente, veo. Toma, lo tuyo. ¿Puedo acabarte? No, en un torneo. Calma, 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 que no has ganado. Bollocks. Joder, pilas, 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 pilas. Tiene buena resistencia este man, ¿eh? Pega pues, pega pues. A ver, espera que se pare. Y aún así no se ha acabado. ¿Qué tanto resistís? Toma. Ese espadazo en la jeta. Lo vi. Vi la sangre ahí. Nice. Tercera ronda. Bueno. Ya me estoy acostumbrando a los combos. Ese combo con espada larga está bueno para deshabilitar. Pero no creo que me sirva mucho para enfrentamientos de muchos personajes. Tal vez tenga que probar el último que desbloqueamos. Era izquierda, derecha, diagonal, izquierda, abajo, derecha. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Tengo que acostumbrarme a los combos. Es que no hay de otra. Si no me acostumbro, no voy a poder tener enfrentamientos muy largos.
Pero de The este, combatants have entered the arena, con espada corta and the creo first es duel may izquierda, derecha, commence. centro, centro. Our Creo que es combatants will ese. demonstrate their skills with Intentémoslo. short sword and shield. Empezamos con los bloqueos perfectos. Punto de agilidad. Nice. Se quedó sin estamina. Joder, me hizo bloqueo perfecto. ¿Really? Ese pequeño bug ahí. ¡Ey! Guardia Coleman, que man tan resistente, ¿eh? Jodido. Vamos, Henry. Pasa una batalla. Y es con espada corta. And Nice. now's the time to choose weapons for the next duel. Our warriors will fight with hunting swords. Esos bloqueos perfectos, a ver. Sí, no me toca tener paciencia entonces. Pega, pues, pega. Dale, dale, dale. No estoy haciendo ni el primer bloqueo perfecto. What's up, shit yourself? Parte de la guerra, no apunto. Obviamente. Ya me saco sangre. Gané. Nice. Cuarto torneo para Henry. Vamos. Lords and ladies, good men and good wives, you have just witnessed the final duel in today's Ratai tourney, for which we all owe gratitude to Sahanish of Laipa. All glory to the victor, Henry of Skalitz, man-at-arms in the company of Sir Radzik Kobila. Gracias. The prize will be given to Muchas him gracias. by our gracious Ay, ruler. dame cota de mallas, cota de mallas, cota de mallas. Que sea algo bonito, bonito. Probablemente me vas a dar las piernas, porque ya me di cuenta que estás empezando por todo lo accesorio y después sí por lo grande. Pero bueno. Y tengo que ver a Peshek para que me dé mi premio, además, como si fuera poco. Nice. Sir Hanush. You put Perneras, obviamente. Here's your hard-earned reward.
Ok. Y 400 groschen no está mal. Sir Hanush, aparte de eso, hay otro tema que quería hablar contigo. El varón I have ladrón. news from the camp, Sir Hanush. Speak. I persuaded Captain Bernard to let me parley with Wolflin. Bernard agreed. I'm surprised. So was I. I promised Wolflin safe conduct out of your territory on condition he leave all the loot behind. Well, at least we cut our losses. Although Bernard will have a thing or two to say about how I lost face for a few groschen. But at least you lost no men, sir, and that's worth something. True enough, lad. No doubt Wolflin will come to a bad end anyway. I must say, Henry, after all that's happened recently, I'm glad something finally turned out well. So am I, sir. And I think you deserve to be rewarded Eso, for your que me vas efforts. a dar. Dame cosas. Thank you, sir. Ñam, 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 ñam. See you later. Coraza de Maderburgo. ¡Ey! Logro desbloqueado, maravilloso. Entonces, varias cositas. Arte de guerra. Cada ataque de una cadena sin interrumpir hace más daño al oponente que el anterior. Cualquier interrupción cancela la unificación. Me gusta, me gusta, me gusta. Cuanto más heridos estés, más potentes serán tus ataques. También me gusta, bastante. Cuanto más dañada esté la espada, más probabilidad de envenenar al enemigo. No. Yo creo que hay escenarios, sobre todo en batallas múltiples, donde este es más útil que este. Cada ataque en cadena hace más daño al oponente. Pues sí, obviamente para matar rápido a alguien en un 1 contra 1. Pero este en un 1 versus 4 versus 5 creo que es mejor. Voy con Furioso. Punto en principal. Creo que tenemos el mismo rollo de toda la vida. Que si queremos no sé qué, que si queremos no sé cuántas. La verdad, estamos como tan bien de todo que me voy a poner lengua de oro. 2 de bonificación de diálogo, pero perder 2 de fuerza. No, mentiras, no. Podríamos darme más fuerza a costa de diálogo y carisma. No sé, la vida es tan dura. Vámonos con jinete nocturno. La resistencia se va a generar más rápido de noche, pero no se duerme bien durante el día. Como por gastar algo. No quiero, no, la verdad no quiero usar estos de... por lore. Mula o jabalí. Al cargar contra alguien se puede consumir toda su salud y resistencia. El efecto aumenta si la armadura es más pesada que la tuya. Creo que me puede empezar a gustar esta. Vamos a ver si podemos cargar. Porque al final el rompecabezas, que no parecía tan útil, resultó siendo muy útil. Punto en agilidad. Tiene más opciones de conseguir lanzamiento ganador a los dados. Me gusta. Si no llevas armadura de placas, es 50% más fácil esquivar ataques en combate. Creo que no. No soy muy de esquivar y sí soy muy de armadura de placas, así que me voy con el lanzamiento perfecto. Ahora sí. Démonos esta porquería. Y esto, y esto. Y vámonos a poner... esto se va para el caballo, para el caballo, para el caballo. Esto lo pongo. Esto se va para el caballo. Nice. Coraza de Marderburgo, 23. Sí, le gana a la milanesa. Lo siento, pero... Coraza frontal y trasera. Un tipo de armadura de placa que protege el torso contra ataques del pecho y la espalda. Sí. Sí, creo que la brillantina se nos va. Gambetón sajón, Leipa. Perneras del señor de Leipa, 19. Chao con las perneras de noble. Se van a vender. Cosa de malla, maravilloso. Sobreveste no sé qué. Y cosa campanado. Y vamos a mandar esto para el caballo. Nice. Oh, Henry. Estás divino. Cada vez me gustas más. Vamos. Vamos. Después de esto, o sea, me van a dar o el cubre. El protector de piernas. O sea, este. O me dan la cota de mallas. O me dan... No creo que me den gambesones, pues. Ni pantalones. Ni cofias. De pronto la cota de malla a la cabeza. Eso sí puede ser lo que falta.
Me faltan como unos 3 torneos nada más, entonces, bueno. Yeah. Completado esto, vamos a donde más se frisar. Y después vamos donde Teresa. Yeah. Creo que es un buen plan. No sé ustedes qué piensan. Qué lástima no poder darle el tesoro a este man. Me quedé con esa boba. ¡Ey, Hanush! Misión del DLC. Pero no creo que me den misión del DLC. Well, Henry, it cost me a lot of effort, but it seems I've finally succeeded in making a half-decent warrior out of you. Anything I can do for you? He parlamentado con I Wolfing. went to parley with Wolflin. So how did that go? I convinced him to take his gang and leave. Really? I knew you were no fool, but that's something else. You're a born diplomat, Henry. Yes, my friend. I don't know about that. Don't be so modest. We have to drink to this. No, todavía no misión del DLC. Todavía no, que después se me activa todo a la vez y Dios mío, me va a volver loco. El señor Hanush me ha dicho que me iba a regalar unas ropas. Así que... ¿No? ¿No me dijiste que me ibas a regalar ropa? Cabrón, ¿me engañaste? Bueno, en fin. Sí, era aquí. Estoy seguro de eso. Maese Freizar. Where the fuck are you? Hola. Guapo. ¿Puedo abrir? No, no puedo abrir. Entonces, si no estás aquí, estás abajo. Me da culpa. No esperaba que nadie hubiera abajo. Tobias Feifar. Feifar. God bless you. Acerca de la mina de Scalets. Excellent. It's been plundered and wrecked. But Todo everything se can puede be fixed. arreglar. It'll be quite a job, but at least it won't have to be rebuilt from scratch. That's a weight off my mind. And did you see anyone there? Thieves or suspicious types? Sí, Nemoy señor. and his gang were stealing silver there. The vermin. I thought as much. Did you bring him here? I tried to, but he was having none of it. He didn't want to burn, so he tried to kill me. Well, I'm glad he didn't succeed. But now I won't be able to find out anything. Oh, well. Ok, supongo que maté a alguien que no tenía que matar y me acabo de caer en cuenta. Vale, ¿hay recompensa por mi trabajo? About my reward for the investigation. Yes, of course. Actually, I don't believe any reward was mentioned. On the other hand, you surveyed everything as I asked, and that deserves a groschen or two. Maldito, gracias. Intentaron matarme. And they tried to murder me. Yes, of course. It's a sad world we live in. I'm sure you deserve a little extra coin for it. Cabrón. It's been a pleasure. A ver. Good. There you go, then. 175 groshens, qué asco. Apenas suficiente. That hardly seems worth what I've been through. You're right. Here's a little more to be going. Malditos Bye. comerciantes, estafadores. Groshens falsificados. Master Fayfar, I need to speak with you. I found out something about the counterfeit coin. Did you really? Do tell. Close to Rovna, I came across a wagon that was transporting the false coins. Unfortunately, I came too late. The carter and his men were dead. Damn and blast. Do you know who did it? Yes, a certain knight turned up there. Turned out he was also after the forgers. Well, that is indeed unexpected. Tell me, what did he say? Se llama Ulrich. His name is Ulrich. He looked like a knight, but he refused to show his master's colours. Ulrich, you say? Could be anyone. Can you describe him? An older man with a moustache. But for all his grey hairs, he seemed pretty tough to me. Doesn't match anyone I've heard of. But then we don't even know if Ulrich is his real name. Es verdad. Le pregunté quién era su señor, pero no me I respondió. asked him who his liege was, but he refused to tell me. We live in such strange times. In days past, knights would vie with each other to see who could extol their liege's name the loudest. And today, they take assumed names, hide their emblems, and sneak around the land like thieves. I got the impression he was hiding his identity because his master's at odds with Sir Radzig. That may well be. As a staunch supporter of the king, Sir Radzig has many enemies.
Me dijo de dónde venían los He Prussian. told me that the fake money was being taken to Passau in exchange for gold coins. Then that real money was being brought back to the Bohemian lands. That would explain why those fakes bear the Passau countermark. No, pues en His serio. master is allied with the Passau alderman, and they told him to sort it all out. I wonder who could be behind it all. Me entregó estos He gave me these documentos. documents to show you. He seemed to think they prove he was telling the truth. They're the records of the interrogations in Passau, and some other things he said you'd understand better than him. Let me see. We, the aldermen of the city of Passau, interrogation held this day, put to pen by the questor. The place of origin is a monastery in the land of Bohemia. Which certainly confirms my suspicion that something underhand is going on in Sasso. Coin assay report. So. Copper core coated with amalgam. Ah, but this is interesting. Here's an outline description of how the forgeries are made. I'll have to study it more closely. We command Herr Ulrich to investigate and let no man stand in his way. This looks like the original safe conduct. It has the seal of the Passau alderman, but they certainly didn't pen this. How do you know? I recognize the hand. It's a Clement of Kaplitz, the high scribe of the Rosenbergs. Los The Rosenberg. Rosenbergs? Who's that? A rich and powerful family in South Bohemia. Burgrave Henry III is a great rival of our King Wenceslas. Ok, ¿y eso qué significa? So what does all this mean? Well, it certainly explains why your knight is so mysterious. Anyway, we should be careful. And we shall begin our investigation. The documents show they use silver amalgam for coating copper fakes. That's a lead we can follow. What? Silver amalgam. It's produced from quicksilver and silver. Well, that doesn't sound like something just anyone can get hold of. You're quite right. You will go to Sasso at once. Investigar las forjas de la ciudad. Someone must be working copper for them. Ok, ¿quién I, suministra el meanwhile, cobre? will take counsel with Sir Radzik and then follow after you. Where shall we meet? At the inn on Sasso Market Square. La posada de Sasaba. Ok. Va. God be with you. Nice. Nice. So, averigua quién trabaja el cobre en Sasaba y hablar con Ulrich. Vale. Vale. Bueno, yo diría que me merezco un cortejo de Teresa. De paso, vamos a ver si tienen posibilidad de atenderme en estos momentos. Es un poco tarde, pero tal vez Teresa le gusten las citas de noche. Y después, pues me voy para Sasaba, porque ¿qué más puedo hacer? ¿No tengo de tiempo? Estamos bien de tiempo. Estamos re bien de tiempo. Va, señorita Teresa, where are you, motherfucker? ¿Por acá? Encerrados, me impresiona. ¿Quieres salir? Ah, pendejo. Hola, Teresa. God be with you, Henry. Gracias. ¿Quieres que hagamos algo juntos? Would you like to get up to some more mischief? It was fun the last time. Yes, it was. I'm a bit surprised you thought so too. Although a girl doesn't get a chance to tend the wounds of a gallant defender every day. But I can't right now. Will you come back another time, please? Ok. Vale. No voy a hacer la misión todavía, Teresa. Entonces tengo que volver a cortejarte. ¿A qué horas? Volver. Pero no me dices a qué horas debería volver. O sea, otro día. Y ya. ¿Y si te traje algo? ¿Joyas? Te va a dar un collar de plata, mira. Oh, Hal. Is this for me? This must have cost you a fortune. Me salen de vez en cuando. La verdad, hace rato no pago, amiga mía. You really mustn't bring me any more gifts like that, or you'll spoil me. Para ti, lo mejor del mundo. A ver, ¿quieres salir?
but I can't right now. Otra vez. Maldita. Chao. Peshek, dame mi plata. My respects. I've come from my... All right, there'll be another. We'll see. Y apostemos para la siguiente ronda. A nice... Shaolin, ¿podemos forzar cerraduras? I'd like... No. Well, Pero bueno, gracias. Ah, maldita pereza. Bueno, entonces, si no puedo hacer esto, entonces me voy para Sasaba. Pero si me voy para Sasaba... Ah, yo tenía los riñones de venado, pero están a punto de vencer. ¿Todavía cuentan? No, ya no cuentan. Podríamos hacer misiones del DLC. Eso no está mal, está cerca. Ya que no tengo los berracos riñones. Soltémoslos de una vez que están vencidos. Uy, debería comerme esto antes de perder mi dieta balanceada. Puedo regalar esto y guardarme la panceta. Pues no sé, ¿historia principal o historia del DLC? Creo que tengo ganas de historia del DLC. Por otro lado es que tengo muchas cosas que hacer en Sasaba. Tengo que conseguir el Necronomicon, tengo que entregar el herbario. Podríamos averiguar cómo les fue Matthew a Fritz. Eso podríamos hacerlo ya. Y después vamos o tanto para Sasaba o para donde los mercenarios. Lo de la reconstrucción de Priyuslavik sí, como que no todavía. Nada de esto, nada de esto, nada de esto y nada de esto. Sí, no sé. No sé, pero como no sé, vamos primero al elenco y hablo con Matthew y con Fritz. Y más bien después decido si Sasaba o mercenarios. Lo otro sería empezar la misión del DLC de Hans Capun, que no tengo ni idea de qué va la cosa. Tantas misiones de DLC, wow. No pensé que fuera a ser tanto contenido, pero solo no hemos hecho ninguna, de hecho, ahora que lo pienso. Estamos apenas terminando la de los... O bueno, haciendo la de los mercenarios. La de Teresa alguna vez la hice y es un poquito larga. Creo que serían 2 episodios. No creo que en uno solo lo abarque. Y no sé nada. No sé nada. Bueno, entonces podríamos pegarnos unos baños, también. Pero aprovechemos que es de día, antes de que se escondan mis amigos y pueda hablar con ellos. Hello Matthew, hello Fritz. Objetivo completado. Hey, how'd you get so fucked up? ¿Cómo estoy tan jodido? No sé. ¿Qué tal os va en el molino? how do you like it at the mill, Fritz? It's got to be better than the mines. It's worse here than at Skalitz. There you could disappear without anyone noticing. But here... Me Why mandan would you want to quejetas. disappear? Nimoy isn't here. No, he's not. But the local foreman is an even bigger ass. Ah, sí. I'm not sure that's possible. You better believe it. I'd like to pay him back for everything and drown him in the river. ¿Qué os ha hecho? Drown him? What's he done to you? It was the first or the second day here. We had a disagreement and I told him off. And then, all of a sudden, we're fighting and that fucker just throws me in the river. Oh, I there. nearly drowned. Well, how did you get out? I thought you couldn't swim. I can't. They pulled me out. I was up to my waist in water. I see. Well, I'd be pretty fucking angry too. So you want to pay him back? Exactly. I don't give a shit about anything around here, but that bastard's in need of a good trouncing. Ok. ¿Y qué hay del resto del molino? What about the others at the mill? Are they awful as well? The miller's an old fool.
He believes every word that comes out of Thomas's mouth. It's hopeless. And then there's the miller's daughter. She's a pretty lass, and kind with it. And what can she do? Nothing. Not that it stops Matthew gonna see her. But Thomas is the root of the problem. Do you think he's jealous? Is she a sweetheart? He might make puppy dog eyes at her, but most of the time he just struts about like a peacock. I really don't think she's the problem. ¿Qué quieres hacer al respecto? And what do you want to do about it? Do you think you can come to an agreement? No fucking chance. Matthew hopes so because he likes it here. It's true the work's better than the mines, but the play's worse. So how do you plan on dealing with it? Leaving? Perhaps. But first, I want to give Thomas a proper trouncing. I mean a real thrashing. And you think that will help? Maybe. Maybe it'll knock some sense into that fat head of his. Or he'll be too frightened to mess with me. That might help. Okay. So why don't you arrange a fight with him? If we win, he'll leave us alone. Oh, we could... What? We could lure him off someplace far away and then wait for him. Maybe to play dice with Lawrence. He would have to go through the dark woods. I'll think about it. Ninguna de las dos me gusta. ¿El monasterio quiere dinero? The monastery wants you to pay for treatment. That doesn't sound right. Leave it be, Howell. No. I won't. What happened? We might have pummeled his face. But don't get involved, Henry. We'll settle it on our own. Ok, ¿a quién exactamente has aporreado? Wait, who exactly did you pummel? Well, he kept on bothering us and... in a nutshell, it was his fault and we're not going to talk about it anymore. But couldn't there be a way to settle it? Maybe he'd let you off the... There isn't. Fritz, no seas estúpido. Be a twat, Fritz. The two of you are up to your necks in shit, and you're gonna play tough instead of seeing sense. Go to hell, Henry. You and Elias. You're one as bad as the other. Dios mío. Se acabó. Haced lo que os plazca. If you say so, I'll leave it be. Quiero preguntarte sobre ese Tomás. I still want to... Nah. ¿Entrenamiento? ¿Pelea con puños? I'd like... All right. Nice. Now. Puntos sin armas, me gusta. Gracias. Matthew. Jesus. He oído que no os va muy bien por acá. Heard you don't... So you spoke to Fritz then? I bet that wasn't... No, not quite. Apart from Thomas's name, the rest was mostly swear words. I can imagine. I've been hearing the same from him all week. The foreman here is a pain in the ass. He's trying either to wear us to the bone or force us to leave. ¿Es demasiado duro con vosotros? Always forcing you to work, is he? If only. That wouldn't be so awful. But nothing we do is good enough for him. There's always some reason for him to yell at us. I can imagine. Ok. You know what it's like. We do too little, and it takes us too long, and what we eat's worth more than the work we've done, and it's no fun listening to that sort of shit day after day. ¿Y al molinero no le And importa? the miller won't stick up for you. Not really. He trusts that loudmouth bastard more than us. He's got us down for a pair of parasites. I Dios see. mío. What's so stupid is the mill really needs us. They haven't had any hands here for quite a while, and the mill needs a lot of fixing. But with them around, we can't even get to work. Pero no lo provocáis, espero. And you definitely don't... I've already told you once, he's an arsehole. I'd say there's nothing we can do about it. If he wants to yell at us, he'll yell at us. Have you tried talking with him? What do you think? But that just sets him off. He starts saying we're practically bandits, and what he's going to do about it. That gets Fritz going, and he starts yelling too, and... Ok. ¿Y qué quieres hacer al respecto? And what do you want to do? Actually, I'd like to stay here, at least for a bit. I never would have thought I'd like working in a mill. But not with him around. It's unbearable. And there's no one I can complain to. But you could. Vos podrías. Do you think they'll listen to me? They did once already, didn't they? They hired us because of you. You could have another word with them. Back then, making promises was enough. Now, it will be worse. You can forget about the miller.
It's Thomas you need to convince. The miller takes his opinion seriously. Ok. So, will you do it for us? Again? Fine. I'll try and Eso sí lo puedo hacer, en vez de cascarlo. But try not to get on his wrong side. You won't get anywhere with him then. No ponerlo a la defensiva. Vale. Entrenamiento. Sigilo. Certainly. Nivel 10. First you have to have some... Ah, Wow. Goodbye. Hubiera sido chévere tener sigilo. So, Tomás. O Tomás, o como sea que te llames. Negociar. Arreglar los problemas con Fritz y Thomas, que está en los baños, según entiendo. Creo yo. ¿Cierto? Lo veo, sí, muy campante en los baños. Hablemos con él, a ver. Y de paso me pego un baño yo también, ¿eh? Hello, madame. I've been looking forward to this all week. Viejo Tomás. I'm at your service, Sir Knight. Ay, me encanta. He oído que os llaman tonto en el pueblo. ¿Qué tal están los carpinteros? So what do you think about the workers I brought you? If I hadn't put in a good word for them, the miller would have thrown them out by now. Me han dicho algo I más. heard them say something else. So they're complaining, are they? I provide for them, and all they do is slack off. Isn't it the miller who provides for them? He can't manage the work anymore. If it weren't for me, there'd be nothing left standing around here. Pero necesitáis ayuda. But you need the help anyway. And they're pretty handy. Maybe, but they're in no danger of overworking themselves. They act like they're too good for the mill, and I saw them eyeing up Jane. Nothing strange about that. She's a pretty girl, and she's of an age to marry. It's not marriage they've got on their minds. They'd have their way with her, then before her belly started to grow, they'd have run for the hills. Look, we can reach an agreement. You need the mill fixed, they need the money. If they have peace to do their work, they'll be able to finish it faster. Exacto. But And then they'll take their groschen and leave. The mines will open again, and the faster they get their money, the quicker they'll be gone. But do you really think I can trust them to do it? Will they do their work and leave? And leave Jane alone in the meantime? Por supuesto. Of course. They're not interested in the mill. They just need the coin to pay their debts. Once they've got enough, they'll have no reason to stay here. I never thought we could sort it out this way. I've known them for a long time, and you can rely on them when it comes to this. Everybody will be better off. All right. If they keep their part of the bargain, I'll Nice. even give them a few extra groschen. But woe betide them if they don't. You can tell them that. Farewell. Qué buena. Hablar con Matthew. Perdón, me pasé. No quería invadir un baño. Hablamos con el señor Matthew. ¿Quién es usted? ¿El molinero? Yo, papo. ¿Cómo estás? God be with ¿Qué tal los carpinteros? They're good carpenters, but Really? yes, yes. When I'm there, I've heard. I don't know what I'd do without Thomas. That's all I need, Miller. Gracias. Farewell. Mr. Matthew. Creo que te ha resuelto el problema. Jesus, I went and spoke. don't tell me. That's about right. Yeah, that Thomas is a wily bastard. Seems there's nothing we can... Not a damn thing. ¿Conseguí hacer que cambiara de opinión? It took some doing. I'm glad to hear it. So we can stay here? He'll leave us be? Yes. He'll leave you alone, but there are conditions. Once you finish your job, you'll vanish from here. But you'll get an extra groschen or two for your troubles. And that's it? I thought... Never mind. Oh, and you're to stop dallying with the miller's daughter. Keep on mucking about with her and you'll muck things up for yourselves. The fucking bastard. He can go fuck himself. He'd better give us enough groschen to make it worth it. But I suppose I should thank you. You may have bought us some peace and quiet, and that's better than nothing. Ah, gracias. I'd like... Well, get a job here as a hand, and you... And what does he do? What? So, he's clumsy and... Aye, but... Esto es innecesario. Listo. Chao. Entonces, ¿completado o no completado?
Hasta me pagaron y todo. Sí. Ahora, descubrir por qué Fritz y Matthew están en deuda con el monasterio. O sea, otra cosa en Sásaba. Otra más. Pendiente de eso. Más el herbario. Más Necronomicon. Más los cosos de corso. Ok, ok. Creo que estamos bien entonces. Me voy a pegar un baño y me voy para donde los mercenarios. Creo que prefiero hacer mercenarios antes de meterme de lleno a Sasaba, porque es que ya me veo trabajando en Sasaba en todo lo secundario. Y eso de hablar por todo el pueblo y encontrar respuestas me parece como medio hartongo, la verdad. Señorita, madame. ¿No eres tú? ¿Es usted? No, perdón. ¿No me dan baños? Señora, necesito usar sus servicios de baño. ¿No me permite? Joder. ¿Tú? ¿No? ¿Nadie? A ver, si espero una horita me dejas. Estoy sucio. Sucio, sucio. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos justo el tiempo como para hacer una misión, una patrulla con los mercenarios, creo yo. Y de paso también quisiera robarle los dados a jugar con los dados con el otro man, porque creo que me hace falta algo. Pero no me acuerdo qué era, le robé 2 de 3 cosas. Ok, no hay posibilidad de que me pueda bañar. Por alguna extraña razón. Me voy. Qué tristeza, quería pagar por su servicio, señores, pero pues es que si no lo dejan a uno, jodido. Jodido, jodido, cuando menos. Podríamos intentar robar, ¿eh? Es que no tengo snaps. Me hace falta tener snaps, de hecho. Laching. ¿Vamos a hablar? ¿Jugamos dados? Stefan. ¿Cómo acabaste en la banda de Juno? La verdad no me interesa saberlo, solamente quiero subir diálogos. ¿Qué opinas de la situación de Hagen? Irrelevante. Chao. Punto en diálogo, me encanta. A ver. Intermediario de confianza. Los comerciantes están dispuestos a comprar objetos robados. Me gusta. Hablará con mujeres, tienes más reputación y una unificación de diálogo porque les resulta más fácil persuadirlas y disfrutar gratis de los servicios de la casa del baño. Me gusta. Aumenta la habilidad del diálogo mientras se regatea. También me gusta. Yo iría este. El regateo me permite tener más dinero. Por regla general. Yo creo que están casi todos dormidos. ¿Saben qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer. Acá hay una cama que puedo usar. Eso significa guardar. Dormir y guardar. Y lo que voy a hacer es dormir 1 hora para que se guarde. Y con eso guardado intentamos robarle el dado a el ahorcado. O ¿cómo es que se llama? El anillo de Baco, una cosa así. A ver si completamos esa misión secundaria de nuestro amigo La Roca. Suena bien. Partida guardada. Nice. Ahora, ¿dónde está? Vamos a quitarnos todo lo que haga bulla. Primero que todo. Todo, 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 todo y todo. Vamos a poner solamente la casaca negra y los zapatos. Listo. Marcado, no estoy shaky.
¿Alguien me está viendo? No, nadie. Sí. Ya tengo el coso, ¿no? Sí, anillo de Baco. Ahora tengo que levantar a la piedra. I got the ring from Dangler. Yeah, well, yeah, thanks to you too. Listo, entregado. El silencio solo y otros mitos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un libro. Nice. ¿Me pongo a leer? Pues tengo tiempo. ¿Estoy cansado? No, no estoy cansado. Puedo comer, sentarme y leer. A ver. El silencio es oro y otros mitos. Esto es de diálogo, me imagino. 5 horas nada más. ¡Uah, qué rico! A ver, ¿cuántos puntos de diálogo subo? Por lo menos 2 sería lo ideal. Aunque uno es suficiente. Saciedad y energía. Estamos al pelo. Y punto de lectura además. Salvo que no me diste diálogo. O sea, ¿cuánto me diste? Estamos en 16 de diálogo. Ok. No está mal, supongo. Mr. Kuno. ¿Vamos a hablar de las misiones que se vienen? No. Podemos dormir un poco, supongo. Pero vamos hasta las 8 entonces. En una cama de mierda además. Tin, tirin, tin, 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 tiririn, tirin, tin, tin. Y listo. Let's go. Saciedad en 71. Creo que me puedo comer la panceta. Partida guardada además, qué rico. Yes. 87. Maravilloso. Pongámonos todo nuevamente antes de cualquier problema. No. Esto sí. Esto no. Esto sí. Y esto también. Y esto también. Nice. Tengo todo. Me falta el collar que regalé. Super. Mr. Kuno. ¿Podemos partir de patrulla? Can we set out? Sure. We'll head towards Sasau today. Sasa. Mi idea, de hecho. We heard at the tavern in Ledechko that someone there saw some unfamiliar horsemen. You think they could be Hagans? Maybe, maybe not. It's enough that they're not local. Could be the escort of some merchant caravan, of course. Ok, buenísimo. Si me dejan al lado de Sasa, pues ya son como varios indicadores de que tengo que estar allá, supongo. Pero sí, justo donde tengo que ir. Todo me está apuntando que tengo que completar todas las misiones de Sasama. Me estoy quedando sin misiones secundarias. Ahorita solo me quedan misiones de DLC. Bueno, no necesariamente solo, pero me están empezando a quedar solo misiones de DLC y de historia principal, lo cual me encanta.
tu, 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 tu. Mm. Jakey, go and scout ahead. Don't want us running into any surprises. See if there's a good spot for us to camp. Right, Chief. Ese man va a morir What's the matter with horriblemente. Jakey? No back talk. I gave him a swig of schnapps at supper. Perhaps it made a man of him overnight. All that boar piss of yours took away his will to Tengo que live. comprar puros snaps del Redentor para poder guardar. Sí, la verdad, hacer una patrulla llena de música es como muy mala idea, amigos. Muy mala idea. Obviamente. Pésima idea. Ok. All right, Henry. I'm coming, brother. Second. Catch my horse, Nick. We're on the river bank. We have to get back to the bank, quick, before they cut us off. A ver. ¿Mato o qué hago? ¿Espada o arco? No, espada. Primero muerto. Segundo muerto. Ya todos están muertos. Nice. Let's go. Ok. Otro muerto. ¿Estamos todos? Es que es confuso. ¿Quién es quién? ¿Ahora qué hago? Watch out! They're coming from both flanks. Uno muerto. ¿Este es? Bandido, sí. Estoy confundiendo a todos con todos. ¿Seguimos? Muerto. Joder. ¿Qué? ¿Seguimos? A ver, sacamos el arco. ¿Estamos todos vivos todavía? Bueno, estamos todos casi, pero no está Jakey. Jakey debe estar más muerto. Lo presiento, amigo. ¿Estamos heridos? Nah, ¿cierto? 100. 100 de salud. Vamos al pelo. Nos atacan. Where? ¿Dónde? ¡Hey, hongos! ¿Mal momento para recoger hongos?
supongo. Sir Kuno. Objetivo completado. Salir de ahí a golpes con Kuno y los demás. Ahora hablemos contigo. What now? I don't know. They could be lying in wait for us anywhere. Someone must have snitched on us. Ah, Jakey nos traicionó. Out of here. So every man for himself? Just so. But you think it was one of the band who betrayed us? Look around for yourself. Who's missing? Jakey. That's who. I sent him on ahead, and he knows which way we're going. That little fucking Judas. When I get my hands on him, he'll rue the day he was born. Lo encontraré. I'll try and track him down. He can't be too far away. No, it's too risky. He could have Hagen's people all around him. All we need to do is get out of here. Papá, es que usted no sabe con quién está hablando. Me llamo Henry y soy la verga. A ver. ¿Qué onda? ¿Se acabó? Encontrarse con Kuno en el campamento. Ah, de verdad. ¿Me ataca? No. Podríamos. What's that? Escucho bulla. Hey, who's there? ¿Quieren pelear? Yo peleo. Ese rollo, bebé. De verdad, es que no tienen sentido común, amigo. A ver, tú venías de por acá. ¿A que sí? Was it worth it? Well, look what's come crawling out under some rock. Yeah! Muy bien, Circulo. Y ahorcado. ¿Qué ok? ¿Quiénes son estos? ¿Bandidos? Bandidos, bandidos y bandidos, ¿no? Normales. Damn. Look out. ¿Quién eres? ¿Bueno o malo? La piedra. Ok, no entiendo qué está pasando, pero ajá. Me quedo con los Groshin nada más. De resto no vale la pena quedarse con nada. ¿Vienes acá? Cáliz. Collares. Groshins. Poción de sangre de ciervo. Aumenta el aguante, resistencia durante 10 minutos. Reduce el atiborramiento en 20 y cura la intoxicación. Me gusta. Y anillo de plata también me gusta. No estuvo mal. Una pelea un poco rara. Dado que ya acabamos de pelear, pero bueno. ¿Acá con estos hongos? Sí. Ah, Jakey, ¿qué habrá pasado contigo? No, pues nada, voy a bajar al río a ver si de pronto encuentro respuestas, ¿no? Y si no, pues me voy para Sasaba. Supongo. Además podríamos lootear a toda esta gente, pero francamente me da una pereza. Sí, no quiero lootear, tengo mucho dinero. ¿Será que los puedo matar? Toma tu meque. A ver. Perdón. La cagué. Me da culpa. A ver.
De a uno no. Yo. Perro, perdóname, pero es que también te cruzas cuando no debes. Yo sé que me estás protegiendo, pero... tal vez un poco de... ¡Ey, copa de plata! Un poco de lógica, ¿no? A ver, anillo de plata. Cáliz. Los bandidos están como con cosas buenas, ¿eh? Pero me va a llevar igual solamente lo que sea de valor inmediato. A ver, saquémoslos a todos. Va. No sabemos quién puede tener buenos groshens, quién puede tener buenas cosas. Una copa ornamentada, tal vez por ahí. Vendajes y pociones de caléndula siempre son buenos. Well, I never. The pig turns a willingly for this. Gracias. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Ahora que lo pienso, dejar alguno vivo. Deberíamos dejar alguno vivo para ver si lo podemos interrogar, creo yo. Puede no ser tan mala idea, ¿eh? Taca. Tal vez los guantes. Más me puedo llevar de aquí los guantes también. Anillo de plata. Copa. Uy, un K. Nice. Esto 500 también. Y este también está bien. Bueno, a ver cuántos quedan. Veo solo uno. Answer to my prayer, just when I wanted to vent my rage. A ver. Fucking hell! La verdad es que quiero... quiero desnoquearte. ¡Pilas! Ok, se rindió. No, lo noqueé. Joder. Yo al final no hice nada de lo que quería. Todo fue inútil. Pensé que podía interrogarlo, pero no. Ah, perrito. ¿Cómo estás de obediencia? Estás perfecto. Estás en perfecto estado. Nice. Aguijón. Uy, 1.4. Ush. Daño por estocada, buenísimo. Ok. Buen arco. ¿Algo más? Nada más. Vámonos el collar de 1K. Y pues nada, exploremos a ver si por este sector vemos algo. Este es como el campamento, ¿no?
¿Encontraremos algo? Tengo miedo. A ver, estamos por aquí. Creo yo que me estoy metiendo por acá por el bosque. Supongo yo que llegaríamos a Skalitz. Bueno, démosle el chance. Bosque de Sasaba. Solamente soy yo teniendo curiosidad de lo de Jakey. Busco conciliatoria. ¿Dónde estoy? Acá. Ok, o sea, estoy pasando, pasé este. Ya entendí un poco por dónde va la cosa. Y debo estar llegando hacia acá. Entonces. Lo cual era el camino correcto a seguir. Originalmente. Nido. ¿Cierto? Ah, no, estoy yendo para el otro lado. Ok. No vi nada sospechoso. ¿Podría adentrarme en el bosque? Supongo podríamos ir acá. Ah, de pronto eso podría ser. No, mentira, este es el campamento que ya habíamos derrotado. Sí. Cuando hicimos esto, fue el campamento que derrotamos bajando. ¿Dónde están en la mitad del bosque? La verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea qué estoy haciendo. ¿Qué hora es? Me queda un poquito de tiempo nada más. Y yo me quiero meter al bosque a ver qué encuentro. En la mitad de la nada. Estamos andando como tan raro. Está como bugueado este caballo, de impresión. Punto en equitación para mí. Sinceramente no vi nada raro. Ningún indicador raro. Ninguna cosa exótica. Pues nada. Se acabó la búsqueda. ¿Qué es esto? Ah, acá. Llegué por acá. Ok. Bueno. Ha sido un placer. Pongo. Shame I can't swim. ¿No puedo pasar? Sí. Ah, Jakey. Jakey. Vamos a guardar la espada porque creo que estoy siendo muy intimidante con la gente. Entonces estoy bajando por aquí, ¿no? Y apenas pase el bosque, en teoría, llego a Sasaba. Cruzando esta loma. ¿Cierto? Debería ser algo como así. Pues nada, entreguemos cosas del Necronomicon. Misión del DLC nueva. Joder, ¿cuántas misiones del DLC hay? ¿Será que el padre Nicodemus? Pues debe ser Nicodemus o debe ser Joanka, una de dos. A ver. ¿Padre Nicodemus? No. ¿Puedo mirar el interior del monasterio? Ok, no puedo. Gracias.
Señor Nicodemus. Creo que tengo todo lo que queríais. Let me see if you... Excellent. You have all the... I certainly did. Nice. Te voy a entregar este libro. Thank you for everything. I'll set someone the task of scraping away the old ink and making the herbarium. It was my pleasure. Nice. Entrenamiento en alquimia. Certainly. Nivel 10. First. No. Well. ¿Sabes qué? ¿Sí me puedes dar? Schnapps del Redentor. Tú debes tener esos. No tienes. Tienes poción del gallo. Restablece energía, te despierta y evita somnolencia. De pronto unos dos de estos. Resisten heridas con facilidad. De pronto dos de estas y de pronto dos de estas. Super. Supongo entonces que la misión del DLC es Joanka. ¿Dónde está Joanka? Esto es Elías. ¿Hablar? Where? Tengo las vendas. Wonderful. Could you? Yo puedo hacerlo. I can do it myself. Well, take care. Nice. Éxito rotundo. Curando heridos. Joanka. ¿Estás aquí? Hola. Oh, better. Menos heridos que antes, lo cual es bueno, pero cada vez hay más gente que necesita tratamiento. Some got better, but there are more and more people in need of treatment. Someone gets kicked by a horse, someone eats something bad, another can't sleep or has the ague. Everyone's got a problem, and it feels like I'm the only one in the whole world who's able to help them. And Matthias, he worries me most of all. Brother Nicodemus helped me to move him here after what happened. Ok, o sea que Matías sobrevivió, buenísimo. But he's still lying in a fever, and nothing seems to help. I'm sorry to hear it. To be honest, you look all done in. I know. I'm constantly on my feet, and when I get a chance to rest for a while, I don't sleep well. I keep having peculiar dreams and waking up. I get up in the morning feeling like I haven't slept at all. ¿Qué hicieron Fritz y Matthew? You wouldn't happen to know what Fritz and Matthew did here, would you? Don't even talk to me about that. They weren't badly injured compared to most of the others here, and after lying in bed for a while, they got bored. So they started drinking. I'm trying to help people in dire need, and the two of them are drinking! With that cretin Elias. They always have been thoughtless, but at least they were punished for it. Who is this Elias, anyway? One of the ordinal monks who helps out here. He was the one who brought the booze. All three of them got friendly pretty fast. You know what they say about birds of a feather. ¿Y qué pasó? And do you know what got... I don't have a clue. One minute they're the best friends in the world, and then a lot of yelling and furniture flying around. They threw Fritz and Matthew out straight afterwards. Ok. Es todo lo que necesito saber. ¿Quién es Elías? What kind of... A timid kind of Tipo fella. Why is he being so hard on Fritz and Matthew? They're drowning in debt because of him, and it seems all they had was a small fight. I don't know. He was the one who wanted to befriend them in the first place. I don't believe it's because of any property damage they did. Orgullo It's got herido. more to do with wounded pride. A ver. That's all I need. Gracias. Sueños extraños. Esto es misión del DLC. Por el símbolo. ¿Qué le pasa a Matías? As I said, his wound isn't healing, and he has a constant fever. Me and Brother Nicodemus are at a loss. We tried everything we could think of. I pray every night to Our Lady to heal him. If only he'd get better. Ah, poor Matthias. After all he's been through. I'll pray for him too. ¿Por qué no ayudas con tu nivel 3 de primeros auxilios, cabrón? ¿Una poción para I dormir? can get you some potion to help calm you down so you can sleep. Thanks. But there's no point in it. Brother Nicodemus already tried and it didn't help. Oh, I see. Lo siento por preguntar algo tan tonto. He traído algo para los enfermos. Sweet of...
Unos groschen. We certainly could. 350 groschen. I'd like to give you 360 groschen. Thanks, Henry. You're an angel. ¿Y mi beso? Nada. Cabrona. I brought you something. That's sweet of... ¿Carne? I've got quite... No tengo nada, perdón. That won't go very far. Oye, perdí reputación, de verdad. Pero no fue mi culpa. Lo siento. Ok. Sueños de Joanka, no quiero. Es misión del DLC y no me interesa por ahora. Lo de Kuno, sí. Necesito descubrir a un señor. A un tal señor Elías. ¿Está acá? No. Ah, Elías. Es el padre. Obvio, porque está acá. Sos vos, cabrón. ¿Qué hiciste? ¿Qué diste a mis amigos? I heard you had a fight with Fritz and Matthew. Heathens. So it was you they fought with? Yes, it was me. And I hope I'll never have to see those wastrels again. They deserve to be ousted, but the debt? How are they ever going to pay it? I really don't care. Let them live in penury. Brutes. ¿El rencor no es cristiano? Isn't that a little unchristian? You wouldn't want personal spite to ruin their lives, would you? Well, those were just idle threats, really. Si vienen a disculparse, ok. Para, eso es fácil. Nice. Bueno, ya que estamos acá, supongo que podemos seguir investigando esto. ¿Qué otra cosa tenemos pendiente en Sasa? Contarle Fritz, esto todavía no. Tampoco. Bueno, lo del Necronomicon. El libro se llama Necronomicon, es uno de los libri prohibiti, libros prohibidos por la iglesia, así que es posible que haya algún oculto bajo llave en el monasterio. Me parece muy probable que los monjes me lo entreguen simplemente si se lo pido, así que no tendré más opción que robarlo. Ok. Anillo de Baco. Veremos qué sucede ahora, participar en el torneo. Lo de la carne todavía no tengo y no me interesa conseguirla. Y ya, o sea que misión principal, supongo. ¿Qué supone que tengo que hacer? Hablar con este señor, ¿no? Hablar con Ulrich. Pues hagamos eso primero. Antes de ponerme a hablar con el pueblo sobre el tema del cobre. ¿Tengo hambre? Estamos bien. ¿Será que el caballero ya me perdonó por robarle la espada y el escudo? Espero que sí. Tío, cabrón. No estás bravo, ¿cierto? Sí, no está bravo. Tell me more. Master Fayfar found out they need copper sheets for the core of the coins and quicksilver for the the other part. I see. They have such materials at the monastery. Exactly. That's why I'm interested in the local forges. Yes, that is good. Yesterday, I heard people from the craftsman's yard by the monastery complaining. They said they couldn't hablar con el herrero. Because the blacksmith works all the time till dawn. I see. That's certainly worth asking about. Have you heard anything else? You said they use quicksilver. There is a painter lodging here who is painting the church in Ujits. I heard him complain also. He said that he went to the monastery for quicksilver and it was all gone. Well, that's something to follow up as well. Thanks. Nice. Ok. Veo posibilidades. ¡Hey! ¿Eres tú? ¿No? My humble greetings.
¿Mercurio? Here you've had some problems with the supply. Problems? I should say so. For the third time this month, they've told me they've none. There's no quicksilver to be had, they said. And who exactly are you talking about? Who's holding back the goods on you? The monastery overseer. El prior. Or his assistant, more like. Okay. So what did the overseer have to say to you? Nothing. Apparently he doesn't deal in such trifles. Le delega todo a su ayudante, un estúpido pedante. Ok, ¿y para qué necesitas el mercurio? I don't. They do. To mix up the red pigment for me. I'm painting the church in Ujits. Can you imagine how stupid those biblical scenes look without red? Then be glad you can't. My eyes hurt just to imagine it. Ok, gracias por todo. Ah. But wouldn't you care to buy something before you go? Or play a game? I really need some money. I've been waiting here a while and my stay's getting expensive. ¿Qué tenéis a la venta? Why not? Mapa del tesoro, vida en la taberna. Libro sobre habilidades de vida y alcoholismo. Este me sirve. Gracias. So, el prior está acá en el monasterio. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Efectivamente. Oficina del prior. ¿Eso era todo? ¿El herrero no era lo otro? ¿No era lo otro? Sí, yo creo que tengo que hablar con el herrero. Por algo me lo mencionaron, ¿no? Es este tipo de acá. Yo. Zack. God save you. ¿Trabajáis con Do cobre? you work any copper here, Master Blacksmith? Why'd you ask? Quisiera que me fabricases algo. I'd want to commission you to make something. Then you best go elsewhere. I never use copper. Aha. ¿Qué puedes contarme sobre los herreros de Sasaba? What can you tell me about the Sasau? Well, there's Mikesh. He's honest enough, and a fair-handed everyday things. And then there's Master Otter. He used to have talent, but now he's too old, and too proud to admit it. Acerca del cobre. So back to that copper, Master. What? I thought I told you I don't work with copper. Aha. Ok, estás como bravo. ¿Tienes fragmentos de la reina I know he's Sasaba? after those, but he's out of luck. He should have bought. Not even. Not it. Ok. Joder, qué duro. ¿Puedo comprar algo? No puedo comprar nada. Entonces, este tipo está muy sospechoso. Cuando menos. Pero no es necesariamente un criminal. Yo, Prior. Creo que eres tú, ¿cierto? ¿Hermano portero? No, no eres tú. God be with you. Prior. Good health to you. Sé quién lo hizo. Ah, verdad, lo del... Smoller's Lo de the las one piedras. responsible for all the thefts and death. He tried to kill me and Leshek, and God knows who else. Sweet Jesus. Where is he now? Dead. I killed him in self-defense. So is that the end of it, do you think? It looks that way. Leshek was helping him, but he's dead. So things should settle down from now on. God bless. Even so, we'll have to reconsecrate the monastery. Sobre el mercurio, amigo. Talk to my assistant. He deals with such. Fine, thank you. ¿Y quién es tu asistente? Ah, hola. Estabas aquí al lado. Mercurio. Who's asking? Yo solo. Nobody, I'm just asking. Then I don't have any. That sounds almost as if you don't want to sell it to me. It's not that I don't want to. It's that I can't. ¿Por qué no me lo puedes vender? ¿Lo asustamos? Nah, Can't convenzámoslo. you? In the Sasau monastery?
That seems unlikely. It looks more like you're lining your own pockets to me. I wonder what people would have to say about that. It's not. I'm not. Oh, shit. Get to the point. They came for me at noon. Directly to the office. The overseer was somewhere on his rounds. Huh? Some night, it was. Without a crest. Armed. He called himself Sir Jezek, and he had a lackey with him called Rapota. A scruffy fellow with a yellow cape. Always whistling he was. They told me they wanted all the quicksilver we order for the monastery. Of course, I told him that wouldn't be possible. And then what? Did they threaten you? Not at first. They tried to bribe me, and when I refused, they started threatening. ¿Y cómo conseguís el mercurio para ellos? How did you hand it over to them? I take it up the hill behind the monastery, yeah. There's a big tree there with a small chapel underneath. Sometimes Rapota is there waiting for me. If not, I leave it there. ¿Y con qué os amenazaron? They said they know people in the monastery. That they'd have me thrown out and beaten for stealing. And you had been stealing? I mean, before then? You know how it is. I work my fingers to the bone and they pay me a pittance. So they knew about you? Yes, they knew my name, everything. Muy bien, gracias, qué buena información. So, tengo que echar un vistazo al lugar donde se entregan materiales, hablar con Maese Freisar, y misiones de DLC por montones. Pero bueno, creo que ya también he llegado al culmen del capítulo. Así que continuaremos donde dejamos esta misión. De pronto, entre episodios, bajo a esta zona del bosque a cazar corzos. Como para completar la misión del carnicero, tal vez. Puede no ser una mala idea. Ah, mira, acá hay corzos también, están al ladito. Podrían ir acá a cazar corzos y entregarle eso entre episodios y empezar el siguiente episodio hablando con Maese Freisar o echando un vistazo donde se hacen las cosas. Creo que primero echaríamos un vistazo y después hablaríamos con Maese. Y completamos, o bueno, seguimos completando este pedazo de la misión principal, que es una chula. En cualquier caso, chicos, si les está gustando esta serie, como siempre, no olviden dejar su like, sus comentarios, suscribirse al canal y nos vemos el día de mañana y todos los días con un poquito más de Kingdom Come Deliverance, jugando como Henry en dificultad hardcore. No se olviden también, domingos, lunes y martes jugando directos de Estelaris en el canal de Twitch, solo para el canal de Twitch, no lo vamos a subir a YouTube. Así que bueno, no siendo más, hasta la próxima.